6, verso 12. Teníamos un tema pendiente y vamos a tratar de concluirlo con la ayuda del Señor. Libro de Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Y el tema que estamos llevando es guerra espiritual. Y en primer lugar, decíamos que la guerra exige el conocimiento del enemigo, sus armas y sus estrategias. Dice ahí en el texto que hemos leído: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, mis amados hermanos, que el conflicto no es con su esposa. El conflicto no es con su esposo, no es con su vecino, no es con su compañero de trabajo, ni con sus catedráticos. Incluso la lucha no es contra ese político que tanto usted escribe en las redes sociales. Ese es nuestro enemigo. La Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, es decir, que la lucha no es humana. Es una lucha, es un conflicto espiritual. Y entonces tenemos que conocer al verdadero enemigo. Y ahí tenemos algunas características. Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, lo describe como el Dios de este siglo. El Señor Jesucristo en San Juan 12:31 dice que es el príncipe de este mundo. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, Pablo dice que es el príncipe de la potestad del aire. Y en Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche delante de la presencia del Padre. Ahí tenemos lo que nos dice acerca de este enemigo. ¿Cuáles son sus armas que él utiliza? Y mire, hermano, las armas que el enemigo utiliza son efectivas. Y esas armas muchas veces nosotros también las utilizamos. Él dice en la Escritura que las armas que él utiliza es el engaño. En Génesis capítulo 3, verso 3, engañó a Eva. En Apocalipsis 12:9 dice que engaña al mundo entero. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 14, dice que engaña a todos los habitantes de la tierra. En Apocalipsis 23 dice que él va a ser encadenado, el que engañaba a las naciones. Pero después de 1000 años va a salir de su prisión para engañar. Y los engañados son como la arena del mar. Esa es una arma, el engaño, que muchas veces nosotros también utilizamos el engaño. Otra arma que él utiliza es la mentira. En San Juan 8:44 el Señor dice que es el padre de la mentira. También dice que otra arma que utiliza es la astucia. También utiliza el desánimo. No es cierto que muchas veces nos ha desanimado. El alma que se desanima se imposibilita para seguir adelante. Muchas veces el enemigo pone muchas cosas para desanimarnos. Ya no tenemos ánimo para congregarnos, ánimo para leer la palabra de Dios. No tenemos ánimo para orar ni para testificar de Cristo. Estamos desanimados. El enemigo
está haciendo su obra. También usa el escarnio y la burla. Ahora, ¿cuáles son sus estrategias que él utiliza? Él opera como ángel de luz. La mitología griega nos hace ver que el enemigo es un ser rojo con un tridente que anda danzando ahí alrededor de una llama. No. Pablo dice en 2 de Corintios 11:14, dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él opera como un ángel de luz. Pero también en 1 de Pedro 5:8 dice que él ataca como un león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 10, el Señor lo define como el ladrón, el que viene para hurtar, matar y destruir. Y ahí en Mateo capítulo 3, verso 25 está como el sembrador, el que siembra duda, el que siembra raíces de amargura, el que siembra división, es el mismo Satanás. Y con este es el que nosotros estamos en conflicto, y es un conflicto permanente, no hay tregua, hermano. La mayoría de los conflictos dicen, pues vamos a parar 3 días, 1 semana, pero este es un conflicto a muerte, permanente, no hay tregua. Entonces, el número 1, la guerra exige el conocimiento del enemigo. Número 2, en la guerra debe haber unidad. Imaginen un ejército, Honduras se va a enfrentar con otra nación, pero el ejército está dividido. Uno por un lado y otro por otro lado. Es fácilmente derrotado. Ahora, Pablo dice a los Corintios, 2 de Corintios, 1 de Corintios 1:10, hermanos, quiero en el nombre del Señor Jesucristo ruego que estéis perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque el enemigo había operado en la iglesia de Corinto. Habían 4 grupos. Unos decían, yo soy de Pablo. Por otro ya decían, no, pero no, yo soy de Apolo. Por ahí aparecía otro y decía, yo soy de Cefa. Y por último aparecía otro grupo diciendo, yo soy de Cristo. Pablo le dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste sepultados en el nombre de Pablo? ¿Está dividido el cuerpo de Cristo? No, ustedes deben estar perfectamente unidos. Unidos, dijo alguien, somos pocos, pero fuertes. Divididos somos muchos, pero débiles. El Señor quiere que estemos perfectamente unidos. ¿Y qué es lo que nos une, hermano? Nos une el amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos hace que nosotros nos amemos cada día uno para con otro. Entonces, en la guerra exige unidad, no hay lugar para riña, para celos partidistas, lealtades divididas. Cristo quiere que nosotros estemos perfectamente unidos. Decíamos, hermanos, que el enemigo nos divide fácilmente. Nos dividió un pequeño virus. El COVID-19 vino a dividirnos. Antes de eso, nosotros estábamos unidos. Pero vino el COVID y nosotros oíamos expresiones como cortamos comunión con tal asamblea. Nos dividió el COVID. Pero ahora, gracias al Señor, ya todo vuelto a la normalidad, ya estamos otra vez volviendo a la comunión. Pero el enemigo está dividiendo. Ustedes ven las redes sociales, unos dicen, Israel es el pueblo de Dios. Por ahí aparece otro grupo, no, que no es el pueblo de Dios. Y estamos divididos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, estemos
mientras nosotros estamos unidos, el enemigo no nos puede derrotar. ¿Qué hace un león? Un león mira a la manada, están todos unidos y él no ataca, pero está a la expectativa. Y empieza entonces que tal vez una ovejita se va desligando del rebaño. Y entonces viene el león y fija su mirada en esa oveja como presa y la ataca hasta que la devora. Nosotros, hermanos, debemos estar perfectamente unidos. Dicen que el único ejército que se mata entre sí son los creyentes. ¿No es cierto? En la escritura hubo un ejército, los amonitas y los moabitas. Sí, ese ejército se pelearon entre ellos, se confundieron y se pelearon entre ellos. Y entonces perdieron la guerra. Nosotros vamos a obtener la victoria si nos mantenemos unidos en Cristo. Número 3, la guerra implica obediencia inmediata. El soldado está entrenado para obedecer. Desde el momento, hermanos, que uno va a entrar a una unidad militar, lo preparan psicológicamente para obedecer las instrucciones del instructor. El verdadero soldado sigue las instrucciones. Ahí en San Lucas 6:46 dice: Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor nos dice que nos amemos unos a otros. Pero ¿por qué le llamamos Señor, Señor, si en la práctica nos aborrecemos? Si en la práctica no nos dirigimos la mirada. Si en la práctica no nos saludamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? El verdadero soldado sigue las instrucciones superiores sin preguntar, sin discutir y sin demorar. Ahí en el ejército solo dicen: cúmplase. Ahí no anda preguntando usted si la guerra es justa o injusta. ¿Sabe quiénes son los que sufren? A veces son los soldados, los que nosotros miramos en la calle, que ellos van tal vez los mandan hay una manifestación, y entonces ¿quiénes son los que reciben las piedras? Son ellos, pero ellos solamente están cumpliendo órdenes de sus superiores. La desobediencia, hermano, es rebelión. El enemigo quiere que nosotros nos rebelemos contra toda autoridad divinamente constituida, que nos rebelemos contra Dios, contra los padres, contra las autoridades que Él ha puesto para obedecer. Pero sigamos avanzando. Número 4, la guerra exige sufrimiento. Ahí en Lucas 9:23 dice: Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, sígame. ¿Qué significa la cruz? La cruz, dice Domingo, es emblema del sufrimiento y dolor. La cruz es sinónimo de muerte. El que lleva una cruz es que iba a morir. Entonces la guerra exige sufrimiento. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, anteriormente, en los años, a finales de los 70, los 80, nadie quería ir al ejército, porque sabía que iba a sufrir. En ese tiempo no existían los derechos humanos. En ese tiempo, un cabo, un soldado, hacía lo que quería, ¿cómo no? Yo fui al ejército por el año 75. En ese tiempo reclutaban
Pero a mí mi hermano me llevó porque era desobediente. Miren, y ahí le dijeron a un oficial, miren, este es desobediente con sus padres. Allá me recomendó con un cabo. ¿Verdad? Tu misión es hacerlo obediente. ¿Miren? Entonces la guerra exige sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos en este mundo, hermano? Sufrimiento. Ahí en Juan 16:33 dice, Señor, en el mundo tendréis que aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Si nosotros sufrimos aquí, vamos a reinar. Aquí vivimos en un mundo de sufrimiento, hay enfermedades, hay dolores, hay lucha, que nosotros como soldados cristianos tenemos que enfrentar. Y el enemigo está ahí, haciéndonos desistir del camino. Mira, ahora que sos cristiano, lo que te está pasando. Antes todo te iba bien, pero desde el momento que aceptaste a Cristo, mira, hasta tus amistades te rechazaron. Ya no te hablan tus compañeros de trabajo, ya no. El enemigo habla a nuestros oídos. ¿Para qué? Para hacernos desistir. Pero como soldados valientes de Cristo, dice el autor a los hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. El creyente, hermano, no tiene retrovisor. Los carros tenemos retrovisor para mirar quién viene a la izquierda, quién viene a la derecha. Pero como soldados creyentes, nosotros tenemos que estar siempre con la mirada fija hacia adelante. La guerra exige sufrimiento. Bueno, cuando está en guerra, ahí usted no va a preguntar a qué hora va a llegar el almuerzo. Puede ser que llegue o puede ser que no llegue. Y si le llega, mire, y si le llega, puede ser que el almuerzo esté helado y usted no va a estar buscando un microondas para calentarlo. No, la guerra exige sufrimiento. El soldado es preparado para sufrir. Sigamos avanzando. La guerra no admite distracciones. Quiero que empecemos en esto, hermano. La guerra no admite distracciones. Un momento de distracción, hermano, puede cambiar tu vida. Oiga bien lo que les digo. Un momento de distracción puede cambiar tu vida. Porque la guerra no existe distracción. Imaginen un soldado en la guerra y distraído. No se va a dar cuenta cuando la bala penetre su cuerpo. Está distraído. La guerra no admite distracciones. El soldado cristiano aprende a ser intolerante con todo lo que se puede interponer entre su alma y su entera devoción a Cristo. Un momento de distracción puede cambiarlo todo. Era, hermanos, un 7 de octubre del año 2023. En Israel se celebraba una fiesta, pero de repente una multitud decidió ir al sur de la frontera de Gaza a un festival de música, a divertirse, sabiendo que el enemigo está cerca, a la frontera de Gaza, ahí en la frontera del enemigo. Y comenzaron a bailar,
y comenzaron a beber, otros a drogarse, y aquella multitud alegre cerca del enemigo, cerca de la frontera. ¿Qué pasó? Mire, había un grupo terrorista de Hamas y otros entraron. ¿Sabe qué? Comenzaron a bombardearlo. El ejército estaba desprevenido. Dicen que ese ataque ha sido uno de los más fulminantes en toda la historia. Mataron 1.260 personas. Llevaron cautivos 250. Los encerraban y los quemaron. Cuando Israel quiso reaccionar, era demasiado tarde. ¿Por qué? Un solo momento de distracción puede cambiarlo todo. El enemigo es especialista, hermano, en distraernos. Hay muchos distractores y el creyente fácilmente se distrae con algo. ¿Qué es lo que el mundo no hay? Primera de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El enemigo quiere distraernos, pero un momento de distracción puede cambiarlo todo. Él le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está ahí. Y empieza, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Un momento de distracción puede cambiarlo. Oh, hermano, nosotros debemos tener enfocada nuestra mirada en Cristo. Sigamos avanzando. La guerra exige pericia en el uso de las armas. Las armas de nuestra milicia, dice 2 de Corintios 10:4, no son carnales, pero son poderosas en Dios. Nosotros estamos equipados, hermanos, tenemos armas poderosas para ser más que vencedores. Pero nosotros tenemos que conocer bien esas armas. La guerra exige pericia en el uso de las armas. ¿Conoce bien usted las armas que Dios nos ha dado? En primer lugar, tenemos la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Ocupamos el tiempo para escudriñar minuciosamente la palabra de Dios cada día. Bueno, si alguien conoce a la perfección la palabra de Dios, es el enemigo. La conoce perfectamente. Y dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. El enemigo es astuto. Allí en la tentación en Mateo 4, él le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor tenía conocimiento de la palabra de Dios y derrotó al enemigo valiéndose de un instrumento que está al alcance de nosotros, de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito? ¿Ustedes saben dónde está escrito? Si el enemigo les hubiera dicho a ustedes, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Escrito está. Pero si el enemigo les dijera, ¿dónde está escrito? ¿Está dónde? Bueno,
¿Qué más le dijo? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tus pies no tropiecen en piedra. Ahora, ¿está escrito? Sí, claro que está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 90 o 91. Ahí está escrito, hermano. Entonces, miramos que el enemigo tiene conocimiento de la palabra de Dios y la tergiversa. Entonces dice que de ahí se lo llevó a un monte y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Pero viene un jovencito. Mire, el enemigo no presenta cosas malas. El árbol era bueno, era agradable y codiciable. Viene un joven bueno, agradable y codiciable y empieza a enamorar a una hermana en Cristo. ¿Cuál sería su respuesta? Empieza el enemigo ahí con su astucia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería su escrito? ¿Será que hay algo escrito para defenderlo? No, escrito está. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta oportunidad no me la pierdo. Allí en el pesca ahí no sale nada. Ahí no sale nada. No sale nada, no vieron nada. Y el tiempo pasa. Y como decía mi amado hermano Nicolás Rivera, en cierta ocasión que estaba hablando acerca del noviazgo cristiano, y muchas jóvenes vieron que llegan a los 30, 35, 40. Y entonces decía nuestro amado hermano, quien empieza y dice: me está dejando el 30. Entonces me agarro de este babón. Y ese babón es un vago grande, no trabaja. Entonces, hermano, nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios. Debemos conocer la oración. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado para ser más que vencedores. Entonces, la guerra exige experiencia en el uso de las armas. Imagínense que va un soldado en el ejército. En mi época utilizaban un FAL, fusil automático liviano. Ahí le enseñan cómo opera las características y no sabe usar. Y va a la guerra y no sabe usar esa arma. Y está ahí el enemigo, pero lo tiene cerca, pero como no sabe cómo disparar, el enemigo fácilmente lo va a matar a él. Entonces la guerra exige pericia en el uso de la arma. Vamos a ver, el tiempo premia. Tenemos dos para ver. La guerra exige valentía frente al peligro. En una guerra exige que el soldado sea valiente. Vámonos al tiempo de Dios. Dios le dice: bueno, a combatir a un ejército enemigo. Iba todo el ejército. Pero le dije a Dios demasiado. Entonces, vamos a hacer algo.
que todo aquel que sienta miedo, aquel que te tiemble las piernas, que madrugue y que se regrese. Bueno, le dice Gedeón, todo aquel que tenga miedo, madrugue y regrese. ¿Sabes cuántos madrugaron? Yo creo que hasta los que no madrugaban se levantaron temprano. Madrugaron 22,000. ¿Verdad? Que tenían miedo. Los 22,000 se regresaron. Solo quedaron 10,000. Demasiado, dije yo. Bueno, hay que probarlo. Que lo llevaron a un río. Y el que lamiera agua como un perro, es de aparte. Y el que se arrodillara, aparte. ¿Sabes cuántos quedaron? Solo 300. Y con esos 300, Dios los utilizó para derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque el soldado cobarde no es apto para la guerra. Porque es miedoso. Más bien le va a transmitir miedo al valiente. Y entonces ya no va a ser un muerto, sino van a ser varios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, la guerra exige valentía frente al peligro. Y la victoria sobre el conflicto está garantizada si nosotros seguimos puntualmente las instrucciones del Señor. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude para mantenernos siempre unidos. No es de nosotros la guerra, no. A veces nosotros nos asustamos ni que somos valientes, no. A veces cuando Josafat miró de que había venido una gran multitud de soldados, de ejército, y él con pocos soldados empezó a temblar y le dijo al Señor, el enemigo es fuerte, no hayamos que hacer. Hay momentos, hermanos, en la vida cuando estamos en prueba, no hayamos que hacer. Quizás la situación es demasiado difícil, pero tenemos la ayuda de Dios. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Bien. Tenemos la oración y la comunión. Cuando usted mira a un hermano que quizás el enemigo ha puesto desánimo, trate de animarlo, hermano. Mire, si hay algo cuando uno recibe el curso de paracaidismo, cuando uno va a saltar, yo le digo que esa noche no duerme pensando, ¿y si el paracaídas no abre? Si no abre la reserva. Mire, son 1,200 pies de altura. Y el salto libre son 5,000. Pero ¿qué pasa antes del salto? El que está adelante le revisa el equipo para que todo vaya bien, el arnés, el paracaídas. Entonces ese le ayuda, lo asegura de que todo vaya bien, para que no haya problemas. Si usted mira que algún hermano está desanimado, pasando por problemas, llámelo, ¿no? Mándele un mensajito, ¿cómo estás? Cristo te ama. Es de gran ayuda. ¿Por qué, hermanos? Recordemos, la lucha no es contra su esposa, contra su esposo, contra los hijos, contra ese vecino que ya no lo aguanta. Su lucha no es contra ese compañero con ese jefe que lo está hostigando todos los días. Su lucha no es contra el profesor que usted dice me aplazó. No es contra sangre y carne, sino contra un ejército que está bien organizado
las regiones celestes. Que el Señor los bendiga, hermano.